bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo unos meses sin subir vídeo y bueno, tampoco quería hacer nada especial para volver a subirlo, simplemente pues ponerme a grabar y subir uno de esos vídeos clásicos de misterio que yo tanto disfruto investigando y también saber lo que opináis vosotros después de ver el vídeo sobre el caso o el misterio que vamos a ver hoy. Para hacer este vídeo he decidido dividirlo en unas cuantas partes porque como toda historia de misterio tiene datos que te llevan a sitios, datos que no. Entonces, para aclararnos y tener un poco las bases puestas, pues lo he dividido en varias partes. Lo primero que hay que tener en cuenta para contar esta historia es si era la desaparición de Gloria Martínez, quién era esta chica. Para contar esta historia, lo principal es que Gloria Martínez era una adolescente que terminó desapareciendo en una clínica psiquiátrica y que nunca a día de hoy se ha vuelto a encontrar nada sobre ella ni se ha sabido nunca qué pasó, porque básicamente no hay ni pruebas ni evidencias de absolutamente nada. Que esto es al final lo que intriga y lo misterioso de este caso. Lo primero que vamos a contar es que al final Gloria desapareció en la madrugada del 30 de octubre de 1992. Pero claro, su historia no empieza ahí, su historia empieza mucho antes. Para entender todas estas cosas que pasaron, que al final acabaron esta desaparición, es muy importante saber qué pasó los días de antes y los meses de antes a esta desaparición, cómo era ella de forma de ser, su situación, la de sus padres y por qué tomaron sus padres una decisión que al final con los años obviamente se acabarían arrepintiendo. Los principales errores para hablar de este caso es presentar a Gloria como he visto en algunas fuentes y en otros vídeos como que era una persona con una enfermedad mental muy grave. Gloria no dejaba de ser una adolescente normal y al final ella vivía en su casa con sus padres y su hermana en Alicante. Cuando desapareció Gloria tenía 17 años, era estudiante de COU y tenía muy buenas notas, cursaba además un séptimo curso de piano en el Conservatorio de Alicante y al final eso exigía una disciplina y un saber estar que sin duda Gloria cumplía. Sus familiares y gente cercana la describen como una chica inteligente, bastante responsable, muy unida a su familia, una adolescente normal. Hasta los 14 años, Gloria había tenido una vida completamente normal, como ya os he contado. Sin embargo, durante la adolescencia comenzaron algunas cosillas de problemas de salud que con el paso del tiempo se fueron agravando. Para esto es necesario ahora aquí un poco dejar claros cuáles eran sus problemas de salud. El principal problema de salud que Gloria tenía eran unos episodios de insomnio bastante graves. Un insomnio que no era de dormir mal una noche o no dormir un día o tal. No. La familia dijo que se pasaba hasta días sin dormir prácticamente. Esa falta de descanso que tenía todo el tiempo afectó bastante a su estado físico y emocional, como es obvio, y a esto se sumaron otros episodios que tuvo durante una época, que fue episodios de anorexia y algunos brotes psicóticos aislados. Aquí es importante recalcar que al final estos hechos psicóticos están documentados, hay registro de ellos, esos son hechos que pasaron, pero también es importante destacar que al final estos episodios no quitan que no le impidiesen hacer una vida normal. De hecho, la prueba está en que desde los 14 hasta los 17 años convivió con ello y ella llevaba una vida normal, llevaba sus estudios y sacaba adelante todas las cosas que tenía que sacar adelante. Un hecho que ahora hay que contar es un episodio bastante trascendente que la pasó. Es el episodio de la playa de Postiguet. Lo que pasó fue que unos días antes de su ingreso pasó un episodio que para los padres fue bastante determinante. Gloria llevaba varios días sin dormir, sus padres le administraron una medicación. Esa misma noche, ella, como al final no quitaba que intentaba hacer una vida normal, salió con unos amigos a una discoteca. A raíz de haber administrado este tranquilizante, sus padres la dijeron y le insistieron mucho en que no consumiese bebidas alcohólicas para no mezclarlo con este tipo de tratamientos tan delicados. Ella, como cualquier adolescente, no le dio importancia, bebió y esto lo que acabó fue que horas después apareció desorientada en la playa, donde fue localizada por una patrulla policial
que se la llevaron. Este episodio convenció a sus padres de que necesitaban un tratamiento más intensivo y que no se podían permitir este tipo de hechos. Aquí ahora lo que hay que hablar es un poco de qué pasó después de este hecho. Pero para hablar de lo que pasó después de este hecho aislado, este episodio que tuvo, hay que hablar de una persona muy trascendente en sus episodios, su psiquiatra. Desde más o menos 2 años antes, Gloria estaba ya tratada por una psiquiatra, que esta señora se llama María Victoria Soler Lapuente. Esta doctora, después de haber probado distintos tratamientos con ella y distintas soluciones, un poco a los episodios que la pasaban, decidió que como eso no estaba dando muchos sus frutos, proponer a la familia una alternativa, un ingreso temporal en una clínica privada. ¿Esto con qué se hacía? Con la finalidad de que Gloria pudiera descansar en un ambiente controlado, regular su sueño y al final pues estar vigilada 24 horas por las personas que trabajaban en este centro. Al final este hecho tuvo trascendencia el hecho de que esta era su psiquiatra porque además de ser su psiquiatra y recomendarla esto, su papel fue más trascendente a nivel judicial porque además esta señora era una de las propietarias de este centro psiquiátrico, en el que un poco incitó a los padres a convencerles de que ingresasen a Gloria allí. Ahora que ya hemos hablado de esta clínica, hay que ponerle nombre a la clínica. La clínica es Torres de San Luis. Esta clínica estaba situada en la provincia de Alicante, no era un hospital psiquiátrico público, como ya he dicho, era una clínica privada y estaba orientada más que nada a personas con elevado poder adquisitivo que necesitaban tratamientos de reposo y de un ambiente bastante controlado. Sus instalaciones tenían de todo, porque al final era para personas que tenían bastante dinero, como jardines, piscina, zonas deportivas, pequeños bungalows, zonas comunes que puede tener un sitio de estas características. A pesar de que sea un sitio para personas de alto nivel adquisitivo, no era nada buena su situación económica. Este dato puede pasar desapercibido, pero al final es un dato que no deja de ser relevante como cualquier otro. Cuando Gloria ingresó, lo que dicen la mayoría de fuentes es que ella era la única paciente que estaba en ese momento ingresada en toda la clínica. Esto tampoco sé hasta qué punto es verdad, pero sí que es verdad que bastantes fuentes encajan con esto. Otras dicen que había pocos pacientes. Ahora ya, explicada la clínica y un poco el centro de su psiquiatra, queda lo siguiente más importante. Los padres, que al final eran los que tenían la decisión de si entraba allí o no. Los padres al final nunca estuvieron convencidos de este ingreso. El coste era muy alto porque al final, como ya he dicho, era para personas de mucho nivel adquisitivo, en torno a 1 millón de pesetas al mes, que al final eso era una barbaridad de dinero, pero finalmente aceptaron porque la doctora les ofreció un descuento y les aseguró que aquel entorno era beneficioso para su hija. Bueno, pues ante unos padres que tampoco llegan a un punto en el que no saben por dónde un poco ayudar a su hija, al final pues no era difícil tampoco convencerlos excesivamente, supongo. Además de que te ofrecen un descuento, pues bueno, ¿por qué no? Aquí pasan una de las cosas más trascendentes de esta historia. La madre de Gloria pidió, por favor, quedarse con ella la primera noche, con su hija, ya que era la primera noche que ella estaba allí. A su madre, como toda madre, le daba mucho ansia el hecho de dejar ella a su hija, entonces pidió que por lo menos la primera noche quedarse allí con ella para ver que ella estuviese bien y que no notase su hija tanto el impacto de estar en este centro. A lo que la clínica no lo permitió de ninguna de las maneras porque decía que iba en contra de sus normas internas. Cosa que es lógica porque al final es una clínica para pacientes y tener ya familiares puede ser complicado llevar esa situación, pero al final esto es una cosa que los padres siempre lamentarían porque era la última vez que verían a su hija con vida. Voy a ir contando un poco así cronológicamente, porque si no los datos pueden ser un poco liosos. Entonces, para esto vamos a empezar por la mañana del 29 de octubre del año 92. Ella ingresa este día en la clínica más o menos sobre las 10:30 de la mañana. Las últimas horas conocidas de Gloria no se conoce mucho. Lo que se conoce al final son lo que dijo la psiquiatra y el personal de la clínica. Este detalle es bastante trascendente porque al final las últimas horas de Gloria solo han podido hablar de ellas el personal de la clínica como tal. Aún así, a pesar de esto, existe una cronología bastante consolidada que permite saber un poco qué es lo que ocurrió ese 29 de octubre. Aquí voy a diferenciar bastante entre hechos documentados y la versión que al final dio la clínica, porque los hechos documentados al final se sabe ciencia cierta que eso fue así, pero lo que dijo la clínica al final no quita que fue, pues como ya he dicho, no quiero decir que sea ni falso ni que sea verdadero. Al final es lo que dijeron los trabajadores de allí. Lo primero que nos cuentan es la primera crisis. De acuerdo a la versión clínica, un poco lo que dijeron, Gloria permaneció tranquila mientras que sus padres estuvieron allí un poco haciendo lo del ingreso.
En cuanto que los padres abandonaron el centro, la psiquiatra cuenta que la joven empezó a estar súper alterada con un cuadro que ella dijo que llegó a ser hasta como delirante. Entonces, ante esta situación, sin saber qué hacer, pues administraron por vía intravenosa una medicación. Aquí aparece el primer hecho documentado. El primer hecho documentado es que no hay ninguna duda de que Gloria recibió esa medicación. Lo que no se puede comprobar, eh, cómo estaba ella de alterada, porque al final eso solo vieron el personal de la clínica. Otra cosa importante que hubo fue la inmovilización. La inmovilizaron porque la medicación no consiguió tranquilizarla según la versión de la clínica. Entonces, al final decidieron atarla a la cama de pies y manos, que al final para la época esto era normal, aunque ahora pueda sonar un poco así raro o grotesco. Una de las cosas inquietantes que vieron de este día fue que Gloria en alguno de los momentos las llevaron a una cafetería y ella allí escribió una nota en una servilleta. Los peritos que miraron la nota decían que al final la escritura era irregular y bastante temblorosa. La nota en sí lo que nos decía era textualmente: me da miedo pensar que estoy muriendo y la única luz está cerca de mí. Dios mío. Eso es un poco lo que dice la nota. A pesar de decir esto, esto se investigó, con lo paso de los años se ha interpretado como siempre pasan estas cosas de muchas maneras, pero al final no se sabe. No sé si fue por la situación psicológica que tenía ese momento, la medicación. Luego, para seguir hablando de esto, hay que seguir hablando un poco de la medicación que recibió. A medida que avanzó el día, la siguieron dando ese tratamiento farmacológico. Durante la noche se le administró aloperidol, entre otras medicaciones bastante fuertes, para controlar los cuadros que tenía de esa agitación intensa que decía la clínica y esos síntomas psicóticos que estaba teniendo. Al final, lo que yo he encontrado de esto es que recibió varias dosis a lo largo de la noche, que es uno de los aspectos bastante trascendentes y debatidos sobre este caso, porque los padres siempre dijeron que al final ella, con todas esas administraciones que se le había dado de medicación, no podía haber escapado de la clínica por sus propios medios. La llevamos para que se relajara, digamos, para ser como una especie de cura de sueño. Han declarado los responsables de la clínica que estaba atada con trozos de toalla, a cada mano y a cada pie. Espero que aparezca pronto y espero que aparezca viva. Aunque tengo muchas dudas, como todo el mundo, y como madre más. Otra parte de la clínica lo que dice es que esa medicación se la siguió administrando porque los episodios de nerviosismo y de intranquilidad que tenía no terminaban, aunque tenía toda esa carga de medicación en el cuerpo ya. Aquí, para seguir un poco con el orden cronológico, después de saber a la hora que ingresó, lo siguiente que sabemos es a la hora que desapareció. Según la versión del centro, ella desapareció a la 1:30 de la madrugada, el 30 de octubre, es decir, la noche que entró a ingresar en esta clínica. Se supone que sufrió un nuevo episodio de estos de agitación. En ese momento la atendían dos personas, que eran Cristina Arguiano y Amparo Ciscar, que este dato aparece bastante de forma reiterada en toda la documentación que hay. ¿Qué pasó para que esta joven se pudiera escapar? Lo que pasó fue un poco que ella les dijo a estas dos personas que quería ir al baño. Claro, todo esto es la versión que ha dicho la clínica. Entonces ellas, como Gloria estaba inmovilizada en la cama, atada de pies y manos, la desataron para poderla llevar al baño. Mientras que la estaban acompañando, ellas dijeron que se volvió a alterar un montón, que una de ellas salió en busca de ayuda, pero que al final no pudieron sujetarla, no pudieron retenerla y que en cuestión de segundos ella salió por la ventana de la habitación. Dijeron que después llegaría al exterior de la clínica, consiguió pasar un muro que había rodeando todo lo que era la finca de la clínica. Que claro, esto también es un poco así, porque al final el muro, la parte más baja, medía 2 metros. Entonces, esos son los puntos más discutidos en este caso porque muchas personas dicen que con la cantidad de medicación que llevaba encima, ¿cómo es posible que ya pudiese saltar ese muro de 2 metros? ¿Qué dijo la familia ante todo esto? Desde el primer momento rechazaron que eso fuese la explicación de verdad, que eso fuese lo que había pasado, porque al final dijeron que los apoyaban en razonamientos bastante objetivos, es decir, el hecho de que por una parte había recibido mucha medicación, la tenía inmovilizada, que esto de que la tenía inmovilizada, vale, pues
sí que encaja un poco con el hecho de, vale, pues nos pedirá al baño, vamos a llevarla al baño. Estaba descalza, no llevaba sus gafas. Esto es un dato muy importante que no he dicho, que es que ella tenía 8 dioptrías en cada ojo. Entonces, era bastante miope. Y sus padres dijeron que obviamente sin gafas ella podría distinguir algún objeto, alguna cosa, pero de noche, con esa oscuridad y sin gafas, ella no habría podido llegar muy lejos porque prácticamente no habría visto, sin tener en cuenta el hecho de que ella ya de por sí iba descalza. Además de que no conocía el recinto y, como ya he dicho, con esa oscuridad era bastante complicada toda la situación. No imposible, luego explicaré por qué, pero bastante complicada. Y al final esto lo que acaba es que este fue el último momento en que alguien la vio con vida, o de alguna manera. No la volvieron a ver. No hay fotografías, no hay cámaras de vigilancia, no hay pruebas materiales de su recorrido, no hay nada, no hay absolutamente nada. Ya a partir de aquí, o sea, como si se hubiese tragado literalmente la tierra. ¿Esto qué pasó? Que al final la investigación tenía un problema enorme, que era el hecho de que todo dependía de testimonios. No había evidencias objetivas de absolutamente nada de lo que podía haber pasado. Al final esto nos lleva a lo mismo que llevan muchísimos casos de estos. Las primeras horas de una desaparición son las más importantes. Aquí hubo un problema bastante importante, que fue que esas primeras horas la clínica no dijo absolutamente nada de lo que había pasado, hasta que a las 8 de la mañana la clínica decidió avisar a los familiares y a la policía. La clínica que dijo ante esto que al final ellos la estuvieron buscando durante estas 6 horas por los sitios más cercanos a la clínica. Pensaron que como tenía ella toda esa serie de circunstancias, no habría podido salir del recinto, entonces que simplemente la buscarían ellos, sería un problema aislado y ya está, ahí se quedaría todo. Claro, en este momento la familia estaba bastante alterada por el hecho de que al final ellos habían llevado a su hija a esa clínica para que precisamente no pasasen ese tipo de cosas. Es decir, que ella estuviese vigilada y controlada y en un entorno bastante seguro para ella para poderse mejorar. La policía lo primero que hizo cuando llegó al sitio fue buscar a los alrededores y así poco a poco ir expandiendo el círculo de distancia en el que fueron buscándola a ver si la encontraban por algún sitio, incluidos pozos, fosas sépticas, cualquier sitio donde se hubiese podido caer y hacer daño. A todo esto no había testigos, porque las dos únicas personas así que dijeron que la habían visto, al final en ningún momento pudo confirmarse nada y lo que más se cree es que no la verían realmente, que verían cualquier otra persona o lo que fuese y pensarían que era ella. Entonces, ¿qué es lo que hace este caso tan sonado y tan misterioso sobre todo? Pues el hecho de que al final no apareció ningún rastro de ningún tipo. Es decir, vale, ella, según la clínica, salió, saltó el muro y se escapó, pero no apareció ninguna prenda de vestir, no apareció ningún resto biológico de ningún tipo, no se encontró absolutamente ninguna evidencia de nada. Además de todo esto, a este caso no le ayudó nada el hecho de que en esa época, no sé si esa fecha a alguno le sonará, pasó una cosa bastante importante en la provincia de Alicante, que al principio esta desaparición sí que se habló bastante y tal, pero 2 semanas después solo de esta desaparición de esta chica, que fue el secuestro y el asesinato de las 3 chicas de Alcácer. Como este caso es un caso tan sonado y que tuvo tantísima repercusión, al final esto hizo que un poco tapase lo que se estaba hablando de este caso y que al final eso también enfriase más las posibilidades de poder descubrir qué pasó. Entonces, llegados a este punto del caso, aquí hay que dejar como unas bases un poco claras, porque al final hemos hablado de muchos datos, algunos que llegan a algún sitio, algunos que no. Entonces, al final, las certezas de este caso son, se sabía que Gloria había ingresado en esta clínica el 29 de octubre, había recibido bastante medicación y la habían inmovilizado. Según el personal, escapó sobre la 1:30 de la madrugada. La policía y la familia, hasta 6 horas después de su desaparición, no supieron nada de esto. Y las batidas que hicieron no vieron ningún rastro de ellas, de ella. No se encontró absolutamente nada. Entonces, al final todo esto hizo que el caso en sí fuera una incógnita y que no hubiese ninguna vía ni nada por lo que investigar un poco más qué es lo que había pasado. Entonces, ahora las preguntas que más nos surgen es la primera, ¿por qué esperó la clínica más de 6 horas en decir que esta chica había desaparecido? Que esa ya la hemos respondido antes, que básicamente ellos pensaban que estaría pues por el entorno tal y que no habría podido escalar ese muro. Entonces no lo consideraron necesario. Al final, si ellos de primeras avisaban, supongo que pensarían que se meterían en un lío enorme, entonces decidieron intentarlo resolver por sus propios medios. También es verdad que 6 horas a lo mejor es bastante excesivo, pero bueno, esa es la decisión que en su momento tomó la clínica. Otra cosa bastante importante es, como ya hemos comentado antes, la miopía que tenía.
que al final es un poco lo que he dicho antes. Al final una persona que tiene 8 dioptrías en cada ojo en una noche bastante oscura y sin gafas, se le dificulta bastante ver. Pero bueno, también es verdad que una persona en ese nivel de agitación, si de verdad estaba así, no es tampoco imposible que hubiese podido escapar. También otra cosa que he visto bastante por ahí es que el tema del muro. Hay muchos medios que dicen que es que el muro era imposible de escalar. No, realmente el muro no era imposible de escalar. El muro medía en la parte más baja 2 metros, pero al final ella sí que lo podría haber escalado, tanto sí como no, pero no es un hecho de que, como dicen muchos medios, sea imposible que eso hubiese pasado. Sí que podía haber pasado. Al final todos estos datos los estoy diciendo, tanto lo de que sí que podían haber sido como no, no por el hecho de la medicación, pero sí basándose en una reconstrucción. En 1993, un año después, bueno, un año más o menos, se hizo una reconstrucción de los hechos. El objetivo pues era ese, ver si una persona más o menos físicamente parecida podría haber escapado. Esta reconstrucción la hizo una prima de ella y al final la conclusión de esta reconstrucción fue que sí que podía haber escapado físicamente, sí que podría haber sido posible. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir ni que la clínica diga la verdad ni que mienta. Al final, que esto sea una posibilidad y que sí que fuese probable y posible que hubiese pasado, no quiere decir ni que sí ni que no. No quiere decir absolutamente nada. Otra cosa bastante importante en esto es que como había más de un trabajador en la clínica, versus sus testimonios, al final encajan. Las declaraciones en general del personal no coincidían en muchas cosas al 100%. Por ejemplo, el orden en el que salieron a buscarla, cómo fueron los hechos, quién salió primero de la habitación detrás de ella y otros detalles de esto. Pero sí que es verdad que el núcleo en sí de lo que había pasado, los hechos más trascendentes, sí que es verdad que todos siguieron contando un poco la misma versión. Todo esto al final, pues, sin un cuerpo, sin una persona, sin nada, al final en qué quedó. Aunque no se pudo poner ningún tipo de sanción sobre el hecho de la desaparición, porque realmente no se sabía qué había pasado con ella, porque nunca se encontró nada, sí que hubo un proceso ahí judicial por el hecho de que no quitaba que era una menor, que estaba a cargo un centro de ella y que al final se les escapó y desapareció. Entonces, al final, la clínica tuvo que indemnizar a la familia por los daños morales de todo esto que había pasado. También de cara a cuando la buscaron, una de las cosas que se utilizó fue el rastreo con perros. Esto fue uno de los aspectos que más se hablaron de este caso porque aunque los perros intentaron seguir el rastro y no pudieron, algunas fuentes dicen que es porque se subió en un vehículo o tal. Al final los perros no pudieron seguirle el rastro, pero no quiere decir que se cortase en un sitio porque se subió a un vehículo, no. Simplemente el rastro se podía haber disipado por el hecho de que el terreno se contaminó en esas horas, del paso del tiempo, de las condiciones ambientales, de un montón de cosas que no tienen nada que ver con que sí o sí se la tuviera que haber llevado alguien en un coche. También un hecho que no se conoce mucho es que en el año 94, 2 años después casi de pasar todo esto, se encontró una bolsa de ropa cerca de esta clínica. Se investigó porque sobre todo había mucha esperanza en que pudiera dar alguna idea de lo que pasó ese día. Se investigó, se analizó y todo, y no se pudo relacionar en ningún momento con este caso. Este caso quedó aquí porque en el año 92 pues no contábamos con muchas cosas de las que tenemos ahora. Ahora de lo siguiente que vamos a hablar es un poco ya dejando todos estos datos y ya hablando de hipótesis, qué es lo que pudo pasar. Antes de hablar de las hipótesis, un poco lo que quiero hablar es de el caso Alcácer. Es un caso súper mediático, súper famoso, súper conocido y que al final es muy llamativo el hecho de que Gloria desapareció el 30 de octubre del año 92 y las tres niñas del caso Alcácer desaparecieron el 13 de noviembre del 92, es decir, 2 semanas después. Este hecho, pues es bastante casualidad. Es verdad que están relacionados. No, en ningún momento se ha podido ver la relación entre estos dos casos. No existen ni pruebas ni absolutamente nada que vincule las dos cosas. Pero claro, esta teoría, ¿de dónde sale un poco? Pues que con los años bastantes investigadores independientes plantearon la posibilidad de que pudiera haber alguna organización criminal en esta comunidad valenciana que tuviese algo que ver con todo esto en los años 80, 90, porque además de esto, hubo otros casos de otras desapariciones, como por ejemplo el caso Macastre, que es un caso que también se habló bastante de él de cara a lo de las niñas de Alcácer. Al final todo esto no dejan de ser
casualidades que es verdad que son bastante casualidad, pero no forman parte en ningún momento de las conclusiones oficiales que tuvo la policía sobre este caso. Sí que es verdad que tienen cosas en común, como que fueron en Valencia, en la Comunidad Valenciana, fueron en muy pocos días de diferencia, eran todos adolescentes y tuvieron mucho impacto social, pero al final es que estas cosas son solo cosas circunstanciales que no te pueden decir en ningún momento que sí o sí tuvieran una relación. Entonces, dicho esto, ahora vamos a ir un poco con las hipótesis que sí que de verdad se cree que, bueno, pudieran ser sí y no, porque al final hay cosas que encajan, cosas que no, entonces, bueno, al final son hipótesis. La primera de todas ellas es que Gloria escapó y murió en un accidente. Esta es la primera que manejaron los investigadores porque, según esta explicación, Gloria sí que consiguió abandonar la clínica, caminó por los alrededores durante la noche y al final le pasó algo que fue mortal para ella. Podría haber sido un barranco, haber quedado atrapada en una zona difícil de ver cualquier cosa. ¿Esto qué nos trae? Pues que por un lado sí que es verdad que encaja con lo que dijo la clínica, explica por qué Gloria nunca volvió al centro y por qué no apareció. Y al final no tiene nada que ver con lo que pudieran haber hecho terceras personas. Pero claro, ¿qué debilita esta teoría? Que el problema de esto es que al final nunca apareció ningún rastro de nada. Entonces, durante los años siguientes, cuando se realizaron búsquedas o mismamente gente que pasease por allí o tal, podían haber visto el cuerpo porque eso obviamente lo habrían visto. Incluso tiempo después, o simplemente yo que sé, la ropa, restos de huesos, algún objeto, alguna cosa, es que no apareció absolutamente nada. La hipótesis 2 dice que alguien la cogió con un vehículo. Sí que es verdad que esto dice que, vale, sí consiguió abandonar el centro, llegó a una carretera, por ejemplo, a pedir ayuda o tal, que en el camino de esto fue recogida por un vehículo. También existen dos posibilidades completamente distintas. La primera es que el conductor que la recogió tuviera buena fe, cosa que obviamente no tiene sentido porque entonces simplemente le habría llevado al hospital o a la policía o a donde fuese. Por otra parte, que no tuviera buena intención esta persona, que encajaría más con el hecho de que no haya vuelto a aparecer, pero también es verdad que así porque sí es un poco también raro, sin haberlo pensado nadie, sin... no sé, y al final es que no hay ninguna prueba que apoye que esto podría haber pasado, no apareció ningún sospechoso de absolutamente nada que pudiera estar relacionado de ninguna manera con esto. Entonces, como tampoco hay ninguna evidencia de nada, pues tampoco se puede decir que esto fue lo que pasó. La hipótesis 3 es que al final nunca llegó a salir de esta clínica. Esto, claro, pues obviamente ha dado bastante de qué hablar porque al final ha sido defendida por algunos periodistas y programas de televisión y claro, no deja de apuntar directamente a la clínica. Según esta hipótesis, ¿qué es lo que dice? Que Gloria habría fallecido dentro de la clínica, posiblemente o por un accidente, por culpa de esa medicación que le habían dado en repetidas veces. Entonces, claro, esto intenta explicar varias cosas, como por ejemplo el retraso en llamar a la Guardia Civil, el que no hubiese pruebas después por el exterior porque nunca salió y el que los trabajadores de allí se llevasen la contraria en algunas partes de esos testimonios. Aunque también es verdad que callarse tanta gente sobre esto es complicado. Además de que no apareció ninguna evidencia de esto, no apareció sangre, restos biológicos, nada que apoye al final esta hipótesis, entonces no deja de ser lo mismo que el resto. Posibles cosas que podrían haber pasado pero que no se sabe. Otra de las cosas que también se dice en la hipótesis 4 es que ella quiso desaparecer voluntariamente. Esta hipótesis es la que menos así un poco se tiene en cuenta por el hecho de que al final no dejaba de ser una chica de 17 años, no había preparado ninguna fuga presuntamente, no llevaba equipaje, no tenía dinero suficiente para esto, nunca ha vuelto a utilizar su identidad, entonces es muy complicado que ya por su cuenta pudiese contactar con una persona que la cambiase la identidad, escaparse de allí, pero no tenía cosas, en mitad de la noche, sin gafas, sin zapatos. Nunca contactó a la familia. No hay ninguna prueba tampoco de que esto pudiese pasar. La hipótesis 5 es que ella intentase al final acabar con su vida. Se ha planteado, porque al final no deja de ser una posibilidad, pasase, pero al final no quita que esta la desmienta las mismas cosas que lo de que al final nunca salió de la clínica. Es decir, lo primero, ¿por qué no decirlo? La clínica y meterse en lo que es el hecho de encubrir el que una persona haya acabado con su vida, o sea, lo que es el hecho de mentir en toda una versión de salió, pasó esto, no sé qué, todo para qué, para cubrir que ella quiso quitarse la vida, no tiene como mucho sentido porque había mucho que perder y poco que ganar al final.
Además de que, pues lo mismo, no se encontraron restos de nada de que pudieran decir que esto pasó. Al final, todo esto que nos dice, pues que no hay ninguna hipótesis que digas tú es lo suficientemente acertada como para que esto, vale, aunque dos cositas no encajen, sea esto. No, al final en todas hay cosas que sí, pero un montón de cosas que no. Entonces, no se sabe cuál es. Al final, el verdadero problema de este caso es que las hipótesis al final no dejan de descartarse gracias a las pruebas que hay, y es que en este caso no hay pruebas de nada, entonces eso lo complica todo muchísimo más. ¿Qué pasó unos años después? Aquí pasó una cosa algo trascendente, que presuntamente no lo es, pero al final yo creo que sí que lo es, que es el cierre de esta clínica. Esta clínica, como ya he dicho al principio, estaba bastante deteriorada en cuanto económicamente. Al final, después de pasar todo esto, siguió yendo a mal, hasta que al final decidieron cerrarla. ¿Qué pasó? Que al cerrar esta clínica se pudieron hacer nuevas inspecciones que antes no se habían podido hacer porque había que pedir más papeles y más cosas en este sitio. Entonces aquí es cuando aparece uno de los hallazgos que son más comentados sobre este caso, que es el hecho de que 2 años después, en el año 94, encontraron en una fosa séptica que tenía esta clínica una bolsa con varias de las cosas de Gloria. Concretamente era ropa interior de esta chica y un cinturón, según lo que dicen distintas fuentes. Claro, esto provocó una enorme expectación de que ahí se pudiese encontrar alguna prueba ya más que dijese lo que había pasado o tal. No, al final esto no llevó a ningún lado. Porque una de las enfermeras simplemente esto, la explicación que dio fue que Gloria se había orinado encima el mismo día que ingresó allí, la cambiaron de ropa y simplemente pues esa ropa sucia la metieron en una bolsa y ya está. Esto para algunas personas fue bastante trascendente porque al final no quitaba que habían pasado 2 años desde esto y eso seguía allí, entonces como que no tenía mucho sentido. Pero bueno, al final también es verdad que por otro lado, si ellos de verdad hubieran hecho algo, al final, ¿para qué quedarse con eso? Era mejor a lo mejor deshacerse de esas pruebas. Entonces, tampoco tiene sentido ni una cosa ni la otra. Y por último, una de las cosas que también pasaron unos años después que fue bastante chocante, de hecho fue en el año 99, es decir, 7 años después de haber pasado ya todo esto, fue un testigo anónimo. En el año 99, como ya he dicho, el Ministerio de Interior recibió una carta de un testigo que su identidad nunca se hizo pública de nada, que decía que él había visto cómo sacaban a Gloria de una de las casas de una de las enfermeras que trabajaban en esta clínica, situada en una localidad que se llama Tibi. La información, claro, era muy importante porque si de verdad esto había pasado y se podía investigar, podría llevar a algún sitio. Pero bueno, pues al final esto quedó en nada, como otras cosas que, aunque se investigó, no se decidió no darle esa credibilidad y al final no encontraron los investigadores ningún elemento que respaldara esto. Por esto mismo, pues bueno, la carta quedó ahí simplemente en este hecho y no se tuvo más en cuenta para este caso. Al final todo esto acabó en que en el año 2000, sin ninguna prueba ni ningún avance sobre esto en tantísimos años, el procedimiento quedó archivado. No significa que el caso estuviera resuelto ni que no, simplemente que no se va a seguir con ello porque no había ningún tipo de evidencia de nada, ya no se avanzaba en nada en esta historia y ya no se va a llegar a ninguna conclusión. Como ya he dicho antes, sí que hubo repercusiones sobre este hecho, porque aunque no las pudo haber sobre si fue una desaparición o qué fue, sí sobre que ellos al final perdieron a esta chica y al final estaba a su cargo porque tenía 17 años, era una menor. Entonces, en 2008 se condenó a la psiquiatra, que es la que he comentado antes, María Victoria Soler Lapuente, y a su empresa a indemnizar a esta familia por los daños morales que, claro, había sido el hecho de que su hija hubiese desaparecido. Se les indemnizó con 60.000 euros y luego se elevó esto a 104.000 euros. Claro, aquí hay una cosa bastante importante a recalcar, como ya he dicho. La sentencia no declaró que la clínica hubiera hecho desaparecer a Gloria, ni muchísimo menos. Simplemente el hecho del daño moral que trajo para la familia este hecho. Así que bueno, hasta que aparezca alguna prueba, si es que aparece 30 años después, pues esa madrugada de 1992 al final siempre será eso, un caso de una desaparición, cuanto menos chocante, y de la cual no podemos decir nada más que los simples hechos que contaron. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.